Por eso hemos convocado hoy al padre Luis Liberti, misionero del Verbo Divino, doctor en teología, docente, investigador, uno de los 4 editores, autores de la obra La Verdad los hará libres, junto con los también sacerdotes e investigadores Carlos Gali y Juan Durán, y el laico, historiador, también estudioso y profesor universitario Federico Tavelli. Padre Luis Liberti, como siempre lo saludamos, es un honor tenerlo aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Javier, muy amable. Buen día, muy buen lunes santo, comenzando esta Semana Santa. Gracias por la invitación. Lo escucho, padre, a propósito de la Semana Santa, digo, qué necesario es hacer memoria y una memoria que nos sane, ¿no? Que sane las heridas, digo, para toda historia. Digo, también, en este caso, para la que, bueno, arrasó con el tiempo, la historia, las personas en Argentina en la década pasada, este proceso de violencia al cual hacíamos referencia. Padre, ¿cuáles le parece a usted que son los puntos más importantes que aporta a la memoria la obra La Verdad los hará libres? Yo creo que lo importante o lo significativo de nuestra obra ha sido transparentar una información que durante muchas décadas, lamentablemente como iglesia, no habíamos optado por hacerla pública. Creo que esto es lo novedoso y de donde salen nuestras fuentes para poder investigar y haber logrado estos 3 tomos con ese espíritu de dar a luz y de dar a conocer aquello que teníamos en nuestros archivos, en nuestras reflexiones, nuestras acciones, omisiones, actitudes, expresiones, que bueno, se tomó quizás demasiado tiempo, pero que ha dado a luz finalmente durante el año pasado, así como vos recordabas. El primer tomo salió en febrero, el segundo en marzo, y en noviembre tuvimos el tercero, completando así esta trilogía, como llamamos, para entender o comprender, interpretar esos acontecimientos. Y los documentos fundamentalmente es hacer memoria, como decía recién, es activar aquello que parecía que era de una manera y por ahí resultó de otra, o confirmaba intuiciones o aspectos que se habían analizado, pero así también, como lo dije al principio, novedades. Ujú. ¿Y cuál le parece, padre, que son estas las novedades más importantes en cuanto, por ejemplo, la actuación de la iglesia, de las personas, de los católicos, tanto de la jerarquía, incluso algunos laicos también, en la actuación en este tiempo tan doloroso para la Argentina? Bueno, es un tiempo largo, hay que considerar que fueron muchos años Ujú. y ciertamente que el decurso de los años y el decurso de las situaciones fue involucrándonos como iglesia en diversas circunstancias. Ciertamente que los primeros años del gobierno militar hubo algunas posturas y después otras, hubo actitudes y otras. No es homogéneo, por así decirlo, el decir, bueno, aquí hubo una constante, hubo una permanente. Sí hubo una actitud, hubo expresiones, hubo acciones. Ciertamente que para cada momento también que se vivió a lo largo del 76 hasta el 83, las circunstancias fueron exigiendo que se haga de acuerdo al momento. A ver, si uno recuerda rápidamente lo que fue de marzo a julio del 76, esos meses fueron el gobierno también favoreció una confusión impresionante, pero en julio se da la masacre de San Patricio, el asesinato de los curas en Chamical, la cantidad después la situación del accidente de Angelelli, en el medio secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, no solamente de sacerdotes, religiosos, laicos. Bueno,
Ciertamente que después de julio del 76 uno podía notar que como iglesia institucional se fue dando cuenta que la propaganda del gobierno, es decir, no, esto es obra de grupos que están fuera de nuestro dominio, que fue la gran cortina de humo que usaron esos meses, bueno, progresivamente a la luz de cómo se iba interpretando los aconteceres, así fue también las acciones, las expresiones, las actitudes que como iglesia pudimos dar. Ya a fines del 77, la misma Santa Sede, con todos los informes, tiene todo otro panorama, toda otra visibilidad de lo que nos estaba sucediendo. Como iglesia, siempre lo dije, no vivimos fuera de la dictadura, tuvimos que hacernos parte de esta situación. Cada uno de los que compartimos nuestra fe no estamos afuera de la historia. Entonces todo esto también tenemos que verlo y contextualizarlo en la situación. La misma imagen que recién aparecía de una madre, a la iglesia también como institución costó llegar a dialogar. Aquí a las madres no se las recibió en la asamblea plenaria, pero sin embargo después lograron que el Papa las reciba. Aquí no se hizo una denuncia pública porque fue una cuestión de modo de actuar, pero el Santo Padre y el mismo ya Pablo VI antes y después Juan Pablo II hicieron denuncias más públicas. La obra muestra cómo en el decurso de la historia y las interpretaciones que hacemos de ella, sobre todo en el último tomo, van también contextuadas, van también tejidas en los tiempos que vivimos, del 76 al 83. No puedo decir que hay una. Las novedades se fueron dando en el transcurso de la acción, en el transcurso de la historia. Por lo menos lo que puedo interpretar, ¿no? Claro. Padre Luis, Cristian le saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Ante el gran aporte que ha hecho esta obra monumental, uno se pregunta cómo se puede cicatrizar sanamente esta herida que todavía parece sangrar, ¿no? En nuestra Argentina. ¿Cómo la sociedad puede ir en este proceso de sanación sano, de la mejor manera? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se puede trabajar? Mirá, Cristian, hace varios años atrás, este querido gran autor Henry Nowen sacó un libro que dice El sanador herido. Ujú. Es de otra época, ya es de mi época, es de otros tiempos. Pero la frase o la imagen es la válida. Yo creo que si no reconocemos la herida, jamás la vamos a poder atender, cuidar, proteger. Esto es como cuando vos te quebraste el brazo y dejaste que la naturaleza haga lo suyo. Y el brazo va a quedar torcido, va a quedar a mitad de camino. Yo todavía humildemente considero que no hemos, como sociedad, como instituciones, como cuerpo argentino, como nación argentina, no nos hemos dado una palabra como para compartir los dolores de toda esta violencia que, como bien lo manifestamos nosotros en nuestra obra, si bien vamos del 66, nuestra violencia ha sido siempre muy larga en la Argentina. Yo creo que lo primero de todo para decir cómo sanar es reconocer. Si no se Ujú. reconoce que aquí hubo terrorismo de Estado, que aquí el Estado usó los instrumentos que tendrían que haber sido para la custodia de las personas, pero a partir de una ideología de que aquello que podía ser marxista o un compromiso en bien de los más necesitados, bueno, arrasó sin ningún juicio y sin ningún criterio con miles de personas. Y también secuencias como los niños que nacían en cautiverio. Yo creo que lo primero de todo es que nos pongamos a hablar de lo que de lo que hemos vivido o de lo que vivimos, sino es como ir al médico y decirle, bueno, mire, estoy enfermo, sí, pero ¿de qué? ¿Dónde le duele? Y el médico no puede adivinar si yo no le digo mis síntomas. Claro. Padre Luis Liberti, buen día. Cecilia lo Buen día. saluda. Y
Yo en el año 77 tenía una familia amiga aquí en Córdoba, muy amiga, que bueno, los padres fueron exiliados, ¿no? Bueno, y esa amiga mía partió hacia España. Con los años conocí la obra esta de los 3 compendios, La verdad los hará libre, y le pude llevar la primera. Y me dijo, es un verdadero compendio de, como un manual de historia, está muy bien hecho, estaba maravillado esta persona con la obra. ¿Hay alguna manera de insertarlo en las escuelas, en las aulas, a este material, padre? Sí, ese es el propósito que particularmente con el equipo editorial, en este año estamos planeando, organizando a ver de qué manera la obra no queda únicamente en las estanterías de los Ujú. libros o en los académicos. Nuestra intención, nuestro deseo y lo que estamos haciendo con las presentaciones, las exposiciones, esto mismo que ahora ustedes nos facilitan, es ciertamente un material para reflexionar en escuelas, en sindicatos, en asociaciones, organizaciones, no para decir que nosotros tenemos la verdad. Esto es una aproximación a la verdad como lo hemos planteado desde la primera línea. No pretendemos decir todo, ni decir que es la. Esta es una verdad que hemos llegado después de todo lo que hemos investigado. Eso creo que es lo valioso de ofrecer una perspectiva, un horizonte de lo que la Iglesia hizo como autocrítica, por así decirlo, como análisis de lo que hicimos o no hicimos, dijimos o no dijimos, actitudes, etcétera. Sí, eso sería lo que estamos deseando y esperando y trabajaremos más para que se utilice y estamos todos invitados y dispuestos a ir y participar y dialogar. Reitero, no con una idea de volver a decir yo tengo la verdad, no, para abrirla, ¿no? Ujú. Seguro, seguro. Gracias a la obra también, desde que se han abierto los archivos de la conferencia episcopal, el otro día justo hablaba con Guadalupe Morat, que es la encargada de esto en la conferencia. Bueno, casi todas las semanas están yendo investigadores porque nuestra obra ha facilitado acceso a archivos concretos, puntuales, que hasta ahora estaban ahí derrumbados en medio de un montón de cajas. Ujú. Increíble. Y todo eso que habla de vidas humanas, ¿no? De vidas perdidas sobre todo, bueno, ahí hay mucha importancia. Y aprovecho esto, padre, para preguntarle, no para seguir sembrando la discordia, pero sí me parece para darle una reflexión desde un lugar un poco más alto y con un objetivo positivo, porque cada vez que nos aproximamos o pasamos o estamos cerca del 24 de marzo, vuelve esta discusión mediática, política, ideológica del número de desaparecidos, digamos. Entonces, desde algunos lugares, bueno, si fueron tantos, desde otros lugares, si no, no fueron tantos como si 1.000 o 10.000 personas desaparecidas, asesinadas, fueran más importante o menos importante, ¿no? ¿Qué le hace reflexionar cada vez que escucha este tipo de discusión? Cuando, bueno, en lo que a mí respecta, pareciera que a veces se pone para tapar lo verdaderamente importante, ¿no? Sí, muy buena la pregunta, muy interesante. Mira, yo creo que toda vida vale, toda, absolutamente todo. No se puede esconder la vida que ha desaparecido, que ha sido secuestrada, que ha sido muerta, solamente en un número y solamente en una masa. Cada una de las personas que fueron asesinadas, que fueron desaparecidas, que fueron tiradas a los ríos o como la forma que atroz que se usó, esa es la que tenemos que recordar. Ese familiar, ese ser querido, ese padre, esa madre o esos esposos, con nombre, con apellido, que todavía muchos no llegan a identificar, sobre todo los que ahora ya son nietos recuperados. Yo creo que no es la discusión del número,
Es la discusión de que aquí hubo una cantidad cierta, concreta, de gente que no está más. Mira, si me tomas un minuto te cuento algo que para mí fue muy impactante, porque lo dije en todos lados. Cuando nos invitaron a Gualeguaychú el año pasado, el obispo y la diócesis tuvo la deferencia. En Gualeguaychú en esos años habría, cuanto mucho, 30, 40.000 personas. Tienen 40 desaparecidos. Y solamente han reconocido a 12. Todos los demás, uno lo percibía cuando nos escuchaban en la charla, ese silencio de dolor, ese sentir realmente la ausencia del ser querido, el hermano o el padre o el tío. Mira, yo me quedo con esa imagen. A mí me impactó muchísimo ir a Gualeguaychú y hasta el día de hoy, como te das cuenta, creo que fue en julio del año pasado, no me lo puedo olvidar. Porque todos los que no pueden nombrar, todos los que no saben dónde están, esos son los desaparecidos que nosotros englobamos en un número, pero nos olvidamos del nombre, del apellido y del afecto y del cariño que se truncó. Cuánto por pasar por el corazón, padre. Nos quedaríamos hablando un montón de este tema. Todos los años los vamos a seguir haciendo porque hay que, de distintas miradas, de distintos lugares, seguir contribuyendo a la memoria. Nuevamente, en nombre propio y en nombre de la Iglesia y de un montón de gente que con eh, mucha, mucho aprecio por la verdad, está aprovechando el trabajo que se tomaron durante tantos años para buscar cada dato informativo, objetivo, certero, que nos permita hacer y construir esta memoria o reconocerla tal como fue. Gracias a todo el trabajo que se han tomado allí con el padre Gali, el padre Durán y con Tabeli y todos los otros colaboradores que han tenido allí, historiadores, teólogos, filósofos. ¿Hay forma, padre, es una pregunta un tanto incómoda, pero estará en las bibliotecas? Porque por ahí hay gente que hoy, en la realidad económica que tenemos, no puede acceder a todos los libros, pero se puede ir, por ejemplo, a algún lugar, no sé si a la Universidad Católica, a la Universidad Católica Sí, Argentina, en la sí, biblioteca, sí. acceder a este material. Sí, inclusive en estos días Juan Bautista Duau entregó el último ejemplar en la Nacional. La Mm. Biblioteca Nacional también lo tiene, la Católica también lo tiene. Y después, en el caso de, sin hacer ningún chivo, porque no me pagan nada de esto, pero también está en ebook, que Ah, este sale libro. mucho más económico. Bien, Planeta, nuestra editorial, lo ha puesto también en ebook. Bien. Y lo que perfecto. vos decías, Javier, vos me ves a mí o la gente me está escuchando a mí. Conmigo somos 44 en total, Claro. autores y autoras que a lo largo de estos 6 años estuvimos trabajando con la mejor disposición, la mejor atención, porque fuimos conscientes de lo que la Iglesia nos había encomendado. Es decir, yo puedo aparecer acá, pero en la sombra hay 44 más que han estado en distintos momentos de la obra, algunos más, otros menos, pero en total somos 44. Y algunos otros que por ahí no aparecen en la obra, en las tapas, digo, o en los títulos, pero digo, la referencia puntualmente a Jorge Bergoglio, el Papa Francisco y a muchos obispos que decidieron abrir los archivos, no solo de la Argentina, de la Nunciatura, sino también del propio Vaticano, de la Santa Sede, en este caso, padre, ¿no? Indudable, esto ha sido un golazo de media cancha, como Ujú. diríamos, que nos facilitaran y tuvimos ese acceso irrestricto a ese periodo de la historia argentina de los archivos vaticanos, que ciertamente nos dio la posibilidad de entender cosas que con solo los archivos aquí de Argentina no hubiéramos podido elaborar. Muchas cosas veíamos truncas y después las encontrábamos o armábamos la serie con lo que tenía la nunciatura y la secretaría. Fue invalorable eso. Un trabajo enorme, ojalá que podamos aprovecharlo, todos y cada uno de Dale, los que queremos construir la memoria. Te mando un abrazo, padre, muchas gracias por igualmente, este tiempo, por igualmente, la gracias. disposición de siempre.
Muchas gracias, muy amable Javier, y a todos una bendecida Semana Santa en paz y amor que Jesús nos ha regalado. Gracias, padre, Gracias, igualmente. padre. Muchas Bueno, allí el gracias. padre Luis Liberti, cuánto hay que seguir trabajando, pero hacerlo desde la buena voluntad, la de reconocer las cosas como son, porque, como dijo el Señor, ¿no? La verdad nos hace libres. Nos libera también de nuestros propios encasillamientos ideológicos, de nuestras propias miradas que a lo mejor no conocen todo y a veces caemos, podemos decir, en sectarismos, en miradas parciales. Por aquí algunos mensajes que han llegado, Javier. Este mensaje que no deja aquí el nombre, dice: sorprendida porque no han mencionado nada de la marcha popular y en libertad más grande de Córdoba que haya tenido. Tengo 78 años y realmente me sorprende, dice este mensaje. Algo has dicho que en Lo distintos lugares del mencionamos país. hace un ratito al inicio de esta nota y también en los títulos mencionamos, por supuesto, las marchas multitudinarias que hubo ayer en toda la Argentina. Eh, Lamentablemente, muchos medios, por la repercusión que tienen, el alcance que tienen, se quedan en la polémica del día, ¿no? Entonces, lo que dijo el gobierno, el video que pasó, lo que dijeron los organizadores de algunas de las marchas o no. Pero bueno, me parece que hay allí un montón de cosas que a veces contribuyen a la discusión y otras en el marco del conflicto que generan no hacen más de que tapar lo importante, ¿no? Por eso cada vez que podemos acudimos a alguno de los autores de esta obra que vuelvo a recomendar, y con el dato importante este que dijo el padre Liberti, ¿no? Que está en ebook también, que es mucho más Sí. económica que comprarlo todo el libro, cada uno pesa como 1,5 kilos, realmente son tomos importantísimos. Ayer estuve repasando, es tremendo los datos, muy objetivos, con mucha documentación, realmente un trabajo enorme. Ojalá que la sepamos aprovechar.